Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta clase de ejercicios de variable aleatoria continua, a ser evaluado el próximo día martes en control 2. Recuerden que vamos a ver y va a ser evaluado la variable aleatoria uniforme, exponencial y la normal. Lo que es la tabla normal va a estar disponible como anexo en el control, por lo tanto solamente deben llevar calculadora y lápiz, ¿ya? Solamente van a requerir de eso. Entonces vamos a recordar un poco lo que era la distribución uniforme antes de ver el ejercicio propuesto. Y veíamos que esta distribución se mueve en un intervalo, ¿ya? De tipo A y B. Fórmulas de estas, Tamara, eh, van a estar las funciones de distribución, ¿ya? Del exponencial. En el caso de la normal no tiene sentido porque usan la tabla. En el caso de la exponencial sí va a estar. Y en el caso de la distribución uniforme, tienen que conocerla, ¿ya? Eso no va a estar. Tienen que conocer ustedes lo que es la esperanza y la varianza de la variable uniforme y exponencial, ¿ya? La vamos a recordar. ¿Cuáles son las que ustedes tienen que saber? Entonces, en la uniforme nosotros lo que tenemos es un intervalo donde cualquier punto del intervalo tiene la misma probabilidad de ocurrencia. A eso se le llama altura, ¿ya? ¿Cuál es la altura de la distribución uniforme? Y eso viene, la función viene dado como uno dividido por b menos a, ¿ya? Es una probabilidad uniforme. Ahora, ¿cómo se utiliza la distribución uniforme? Generalmente lo que nosotros buscamos es la probabilidad de un intervalo que está dentro del el límite inferior y superior. En este caso pensemos en A y en B. Entonces buscamos la probabilidad de un rango que se encuentre entre I1 y I2. ¿Ya? Y esa probabilidad ustedes tienen que conocer la fórmula. Viene dado por I2 menos I1 por el intervalo de definición. Le llamamos intervalo de definición al máximo menos el mínimo. En este caso, B menos A. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que conocer ustedes como fórmula? ¿Cómo se calcula la esperanza de esta distribución? Que es A más B dividido en 2. Y la varianza es B menos A al cuadrado dividido por 12. Por lo tanto, si me piden desviación estándar, tengo que calcular la raíz cuadrada. Y la función de probabilidad que les decía yo que es la altura, eso es uno dividido por B menos A, es decir, el valor máximo menos valor límite, si es que nos encontramos entre A y B, y la probabilidad es cero si es que estoy fuera del rango. Entonces vamos a ver una aplicación de esta función. Entonces dice acá, este es un ejercicio tipo. La compañía Vita Yogur llena en promedio la presentación de yogur para beber con 250 gramos del producto. Suponga que la cantidad al llenarlos está entre 248 y 350,3 gramos, uniformemente distribuida. ¿Qué valor toma la función de probabilidad en cualquier punto del intervalo? Entonces, esa primera pregunta corresponde a la altura de la función uniforme, que yo les dije que era uno dividido por el máximo menos el mínimo. El máximo es 250,3 y el mínimo es 248. ¿Ya? Entonces ahí tenemos mínimo y máximo. Y la probabilidad viene dado por, para cualquier valor en ese intervalo, la probabilidad es siempre la misma y es uno dividido por 250,3 menos 248. Es decir, un 43,48%. ¿Ya? Esa es la función de probabilidad, la función de ocurrencia de cualquier valor que se encuentre en ese intervalo. Después nos dice cuál es la probabilidad de que el yogur seleccionado al azar contenga menos de 250 gramos. ¿Ya? Es decir, que contenga menos significa que va a ir de 248, que sería el mínimo, a 250. Entonces, lo que está en el numerador va desde 248 hasta 250 y en el denominador, que va a ser el intervalo de definición, es el máximo menos el mínimo. Así estaba definido esta parte que está acá, ya donde dice I2 menos I1 dividido por intervalo de definición. Eso es lo que tenemos que utilizar
en la pregunta B. ¿Ya? Entonces, nos están preguntando por la probabilidad de que el yogur seleccionado al azar contenga menos de 250. Entonces, lo mínimo que va a tener es 248. Entonces, fíjense, ¿cómo nos queda esto? En el numerador es 250 menos 248, que es la probabilidad que nos están pidiendo, dividido por el intervalo de definición, que es el máximo menos el mínimo. Y eso nos va a dar una probabilidad final de 86,96%. ¿Ya? Y en esa misma lógica, fíjense en la pregunta C, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de llenado esté entre 248,5 y 250,1 gramos? Hacemos exactamente lo mismo. En el numerador vamos a colocar la diferencia entre 250,1 y 248,5 y en el denominador el máximo menos el mínimo. Entonces va a ser algo como esto. La probabilidad de que esta cantidad de llenado esté entre 248,5 y 250,1, entonces a la probabilidad que me piden le resto la diferencia que hay entre 250,1 y 248,5 y lo divido por el intervalo de definición, máximo menos mínimo. Y eso me da 69,57. ¿Ya? Esa es la aplicación de probabilidades de la uniforme. En esas tres preguntas, ¿alguna duda? Ya, genial. Entonces, miren, ¿qué otra cosa yo puedo preguntar acá? Por la esperanza de X y puedo preguntar por la varianza de X de este ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice si nos piden cuál es la esperanza? Tendríamos que aplicar eh, A más B dividido en 2 y si nos preguntan por la varianza, tendríamos que reemplazar B menos A al cuadrado dividido por 12. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿ya? Si nos preguntan acá cuál es la esperanza, tendríamos que tomar el límite inferior, que sería 248 más 2,50,3 dividido por 2. Y ahí tendríamos la esperanza. Y si nos piden la varianza, tendría que ser 250,3 menos 248 al cuadrado dividido por 12. ¿Ya? Solamente reemplazamos los parámetros. ¿Bien? ¿Cómo yo sé cuándo se resta el uno? ¿En qué parte restamos uno? Martina, ¿cuál es la pregunta ahí? No, no entendí la pregunta, si me aclaran la pregunta. ¿Ya? En el caso de la B dice, ¿cuál es la probabilidad de que el yogur seleccionado al azar contenga menos de 250 gramos? Entonces, en la pregunta B, tú tienes que fijarte en los límites, ¿ya? Te dice que tenga menos de 250. Entonces, tú tienes un mínimo que es 248 y un máximo de 250,3. Cuando te dice que tenga menos de 250, lo más pequeño que puedes tener es 248, ¿ya? Entonces, por eso que se hace la diferencia entre 250 y 248. Al contrario, si te hubiesen preguntado cuál es la probabilidad de que el yogur seleccionado contenga más de 250, lo máximo que tú podrías tener es 250,3. Entonces ahí te quedaría 250,3 menos 200. Depende de lo que te pregunten. Puede ser un intervalo como el 248,5 y 250,1, que es la pregunta C. Puede ser que te hagan, que te pregunten por la parte del límite inferior o te pueden preguntar que sea más que un valor. Entonces depende de la pregunta. En este ejercicio era menos de 250. Entonces lo más bajo que puede llegar es 248. El A es el mínimo y exacto, y el B es el máximo. Entonces, si me piden la esperanza, sería mínimo más máximo dividido en 2. Y si me piden la varianza, sería máximo menos mínimo al cuadrado dividido por 12. ¿Ya? La esperanza y la varianza ustedes la tienen que
conocer. Entonces, es una función bien sencilla que no va a ser más complejo que lo que están viendo ahora. Entonces, tienen que aprender bien cómo se calculan las probabilidades si estamos frente a una uniforme donde los parámetros son A y B. Con eso ustedes pueden hacer estos cálculos de una probabilidad intermedia o que me pregunten por un pedacito bajo, como la pregunta B, o una pregunta que me preguntaran por la parte superior. ¿Ya? Esa es la uniforme. Revisen los ejercicios que hicimos el primer día de clases. Ya hay como tres o cuatro ejercicios propuestos. La segunda distribución que nosotros vimos es la distribución de tipo o llamada exponencial, ¿ya? Que se parece que es muy cercana a la distribución Poisson, que es una distribución discreta que ustedes vieron previamente. Y esa distribución de Poisson lo que medía era el número de sucesos o ocurrencias sobre un intervalo de tiempo. Lo que hace esta distribución en particular mide el paso del tiempo entre un suceso y otro. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pasa que ocurra algo, que ocurra un evento, un suceso, entre un periodo y otro? Y la función de probabilidad de esta función es la que ustedes ven ahí. La probabilidad que x sea menor que un valor x viene dado por uno menos e elevado a menos mu por x. Esa función, que es la función de probabilidad, ustedes la van a tener. ¿Ya? Eso lo van a tener disponible. ¿Qué es lo que tienen que conocer ustedes? ¿Cuál es el parámetro mu? Si ustedes conocen el parámetro mu, pueden realizar cualquier cálculo. Se parece a una Poisson, pero no es la Poisson. La Poisson tiene la variable x, lo que mide es el número de sucesos que ocurre en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Cuántas cosas, cuántas situaciones, cuántos eventos ocurren en un intervalo de tiempo. Lo que hace la exponencial es cuánto tiempo ocurre en que pasa un evento a otro. ¿Ya? Son distintas. ¿Ya? Acá lo que nosotros vemos es tiempo entre un evento y otro. Entonces, el E es la base de Euler, ¿ya? Lo que son los neperianos. Eso sale en la misma calculadora, que es un valor irracional, 2,71 y varios decimales. El mu es la tasa que nosotros tenemos que encontrar, que es la tasa promedio de ocurrencia de un suceso. Y el X, el lapso de tiempo entre sucesos, que es lo que nos preguntan. Las preguntas acá van a estar relacionadas con el X, el tiempo que ocurre entre un evento y otro. Entonces, lo que necesitamos identificar para calcular cualquier probabilidad es saber cuál es el mu y reemplazamos el X. Y la esperanza y la varianza, en este caso, viene dado por uno dividido por lambda, el caso de la esperanza, y el caso de la varianza es uno dividido por lambda cuadrado. ¿Ya? Entonces, la esperanza de X es mu y se define como uno dividido por lambda cuadrado. Si yo tengo la esperanza de x, que es mu, entonces yo puedo calcular la varianza, que es uno dividido por lambda cuadrado. Entonces veamos la aplicación. Dice, el administrador de la clínica ABC, que atiende emergencias del área rural que le corresponde, ha observado que el tiempo entre llegadas de emergencia sigue una distribución exponencial con media de 1,3. Aquí ya nos están dando el valor de la media. ¿Ya? Ese es el parámetro, las situaciones en promedio que hay entre que ocurra un evento y otro. En este caso son las llegadas de emergencia. Dice, el administrador se pregunta, ¿qué probabilidad hay de que el tiempo entre llegadas sea mayor que una hora? ¿Y qué probabilidad hay de que el tiempo entre llegadas sea mayor que 2 horas? Entonces la pregunta A es la probabilidad que x sea mayor que uno y la pregunta B es la probabilidad que el x sea mayor que 2. Entonces, x tenemos que definir qué es lo que estamos midiendo, cuál es la variable aleatoria. En la exponencial siempre la variable aleatoria viene definido como el tiempo entre. En este caso es tiempo entre llegadas de emergencia, pero podría ser cualquier otra variable y siempre se parte de la misma manera. Tiempo entre, ¿ya?
Entonces, tiempo entre llegadas de emergencia, tiempo entre que atienden a a una persona en una fila de un banco, tiempo entre, siempre comienza de la misma manera. Entonces hay que buscar el contexto. Sí, si hay que definirlo en el control, te lo pueden preguntar. Te pueden colocar pregunta A, defina la variable. ¿Ya? Entonces, la primero es colocar tiempo entre y va a depender del contexto de la pregunta. ¿Ya? En este caso son llegadas de emergencia, pero podría ser cualquier otro tipo de llegada. Pueden ser tiempo entre las llegadas de facturas, tiempo entre personas que son atendidas en un supermercado, tiempo entre, pero siempre es tiempo entre. ¿Ya? Tiempo entre que llega un medio de transporte, ¿ya? Entre que llega el primer bus y el segundo. Entonces, tenemos que identificar cuál es el promedio. En este caso nos dijeron 1,3 horas. Entonces, de aquí nos dicen de que la media es 1,3, ¿ya? Esa es la media. Ese es el lambda. Y por lo tanto, el mu viene definido por 1 dividido por lambda, que sería el 1,3. Entonces, veamos acá. Pregunta A. ¿Qué probabilidad hay que el tiempo entre llegadas sea mayor que 1 hora? Probabilidad que x sea mayor que 1. La función de probabilidad que nosotros conocemos siempre es con x menor. Por lo tanto, hay que usar complemento. Cada vez que a mí me preguntan por x mayor, debo usar el complemento. Entonces me queda 1 menos probabilidad que x sea menor o igual que 1. Entonces, la probabilidad que x sea menor que 1, de acuerdo a la función de probabilidad que vimos, dice que es 1 menos elevado a menos mu multiplicado por x. ¿Ya? Ahí estamos aplicando la función de probabilidad. 1 menos elevado a menos mu por x. Simplificamos, el 1 se nos va con el 1 y nos queda solamente Euler en positivo elevado a menos mu por x. Entonces ahora reemplazamos. El mu es 1 dividido por 1,3, ¿ya? 1 dividido por 1,3. Y si colocamos en la calculadora y calculamos el Euler de el valor negativo, 1 dividido por 1,3, eso les tiene que dar 0,4634, ¿ya? Equivalente a un 46,34%. Y en la pregunta B, cuando les preguntan que sea mayor que 2 horas, el único cambio es que vamos a tener que probabilidad que x mayor que 2 se usa el complemento y vamos a tener el x ahora en vez de ser 1 se reemplaza con 2. Entonces sería así. Probabilidad que x mayor que 2 se usa el complemento, recuerden siempre, se aplica la función de probabilidad, distribución de probabilidad, que es 1 menos elevado a menos mu por x. Se simplifica ese 1 con el 1 negativo, el me queda positivo. Finalmente reemplazo y obtengo el valor final. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes cuando se encuentren con un problema de exponencial? Tienen que buscar cuál es el valor medio. ¿Ya? En este caso lo dijeron, una media de 1,3. Y luego, con ese dato, ustedes calculan el parámetro mu, el lambda es la media, y el parámetro mu es el recíproco. Es decir, toman el valor 1 y lo dividen por ese promedio, que es lambda. ¿Ya? Dice, no es necesario poner el menor o igual, puede ser solo el menor. Sí, en el signo, cuando dice probabilidad que x mayor que 2 es igual 1 menos probabilidad que x menor o igual, si alguien pone solamente menor que 2 eso no afecta el resultado final. ¿Ya? Como trabajamos con los datos, los números reales, eso no afecta el valor real, el valor final. Así que si alguien pone 1 menos probabilidad que x menor que 2 en variables aleatorias continuas, no afecta el resultado. ¿Ya?
Generalmente la media te la dan en los ejercicios, ¿ya? Generalmente te dicen cuál es la tasa promedio entre eventos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean los ejercicios que hicimos en exponencial, fíjense que ese dato siempre viene. ¿Cuánto tiempo pasa entre? Entonces, cuando ustedes tienen la media, lo importante es que cuando pasan al parámetro mu, tienen que usar el recíproco. Es uno dividido por la media. Ese es el cuidado que deben tener, ¿ya? Esa es la observación. Si nos preguntan por la esperanza, dijimos que la esperanza era uno dividido por lambda, ¿ya? Que sería uno dividido por 1,3. Y la varianza es uno dividido por lambda al cuadrado, ¿ya? Recuerden. Esperanza es el parámetro mu, que es uno dividido por lambda. Y la varianza es uno dividido por lambda al cuadrado. Entonces, en nuestro ejemplo, la esperanza sería uno dividido por 1,3 y la varianza sería uno dividido por 1,3 al cuadrado, ¿ya? Ahí están, esas son las, si nos preguntaran por esperanza y varianza de esta variable aleatoria, ¿ya? Veamos este. Dice la empresa CERS S.A. reporta que el número de días entre la facturación y el pago de las cuentas a créditos tiene distribución normal con media de 15 días y una desviación estándar de 3 días. Nos pasamos a la distribución normal, que es la más importante de todas. Estas son las preguntas clásicas y después uno puede preguntar por percentiles, pero estas son las tres clásicas. Que nos pregunten por un intervalo, que nos pregunten por una probabilidad que sea menor que y mayor que. Entonces, como preguntó alguna de sus compañeras, hay que definir la distribución. Lo más probable es que les pregunten, defina la variable x. En este caso, x, la variable que nosotros vamos a trabajar, corresponde a x sea el número de días entre la facturación y el pago de las cuentas de crédito. Esa es nuestra variable, que tiene distribución normal con parámetros 15 y desviación estándar 3. Entonces, así se anota la distribución. X tiene distribución normal de parámetros 15 y 3. Esa es la notación técnica. Y en la pregunta A nos preguntan por el intervalo que X se encuentre entre 10 y 16. Y para sacar ese cálculo se descompone en dos partes. Eso que nos preguntan es equivalente a la probabilidad que X sea menor que 16 menos la probabilidad que X sea menor que 10. Siempre es el valor mayor y luego el menor, no al revés. Ya fíjense y tengan cuidado con eso. Esa igualdad es X menor que el valor mayor menos la probabilidad que X menor que el valor menor. Y como trabajamos con nuestra tabla normal de 0 y 1, tenemos que transformar a Z, ¿ya? ¿Cómo normalizamos? Se le resta el promedio y se divide por desviación estándar. Esa es en la normalización. Al valor que me están pidiendo le resto el promedio, que es 15, y lo divido por desviación estándar. Y me queda probabilidad que Z menor que 0,33 y menos la probabilidad que Z sea menor que menos 1,67. Entonces, ahora hay que ir a la tabla normal y buscar cuál es ese Z. Por un lado, vamos a ir a buscar el de 0,33 y también vamos a ir a buscar el 1,67. Entonces, vamos a la tabla normal, ¿ya? Ustedes van a tener algo como esto, probablemente lo van a ver mejor, aquí no está tan nítido, pero si vamos al 0,33, yo tengo acá Z. Fíjense, cuando está la columna Z positivo, 0,3, y lo cruzan con el segundo decimal que es 0,03. ¿Ya? Tienen que cruzar el primer decimal con el segundo. Y esa probabilidad les va a dar 0,6293. ¿Ya? Revisen su tabla normal. El Z de 0,33 va a ser 0,6293. Y el otro valor, menos 1,67,
se van a la columna negativa, se van al menos 1,6 y después buscan el segundo decimal en la columna que es el 7. Y eso les va a dar 0,0475. ¿Ya? Les va a dar 1,67 si lo van a buscar. Déjenme verlo bien. Les va a dar 0,0475. ¿Ya? Ahí de esta tabla entonces sacan esos dos z y les va a quedar eso. 0,6293 menos 0,0475, 58,18%. ¿Ya? Esto es cuando nos preguntan el ejercicio por un intervalo. Veamos la más sencilla, que es la pregunta B. La probabilidad que X sea menor que 12 días. Eso es decir, probabilidad que X menor que 12. Entonces, más sencillo aún. Lo único que hago es normalizar, le resto el promedio, lo divido por desviación estándar. Ahí me queda probabilidad que Z sea menor que -1, que era 0,1587. Si vamos a la tabla normal y buscamos el -1, fíjense que ahí está el -1 en negativo, como el segundo dígito decimal es 0, en -1 se van a encontrar con que la probabilidad es 0,1587. ¿Ya? Busquen ahí en sus tablas, la probabilidad que Z sea -1 es 0,1587. Y la pregunta C, cuando nos preguntan, recuerden, siempre que nos pregunten por una probabilidad que sea mayor que, tienen que usar complemento. Entonces nos quedaría uno menos la probabilidad que X menor que 8. Normalizamos. ¿Qué significa normalizar? Restar promedio y dividir por desviación estándar. Y eso nos queda la probabilidad que Z sea menor que -233. Entonces vamos a buscar en la tabla. Vayan a buscar el -233 si lo tienen a mano. -233. Se tienen que ir al lado negativo. Entonces van a tener -2,3. Y si lo cruzan con el otro decimal, les va a quedar 0,0099. ¿Ya? Ahí. Uno menos 0,0099. Y eso les va a dar un 99,01. Estas son las tres primeras preguntas que se pueden realizar en una distribución de tipo normal. ¿Ya? Y la otra pregunta que es crítica es cuando se preguntan por los percentiles, como la que está presente ahora. Dice, el señor Pérez obtuvo un puntaje de 125 en rendimiento, ¿ya? 125 en rendimiento. Él afirma ser uno de los empleados que están considerados en el 3% de los más eficientes de la fábrica donde trabaja. Es decir, está en el 3% de los mejores, está en la cola derecha. Pregunta, ¿es cierta su afirmación? Y nos dicen, las puntuaciones del rendimiento de los trabajadores siguen una distribución normal. La puntuación promedio es de 110 con una desviación estándar de 6 puntos. Entonces, como yo tengo ahí la distribución donde tengo el parámetro promedio y tengo la desviación estándar, yo puedo calcular cuál es el valor que separa al 3% de los mejores puntajes contra el 97. Es decir, puedo separar la muestra del 97% y el 3%. A eso nosotros le llamamos el percentil 97. Recuerden, percentil 97 me separa la muestra en un valor donde el valor que quiero encontrar me separa el 3% mejor del 97% que está más abajo. Así que lo voy a calcular. Entonces, lo primero es que la variable que estamos trabajando es la puntuación de rendimiento de los trabajadores que tiene una distribución normal de parámetro 110 y desviación estándar 6 puntos. Entonces, lo que yo estoy buscando es el percentil 97. ¿Cómo lo hago? Lo que yo estoy buscando es, lo que yo sé, que yo estoy buscando el percentil 97, lo que yo sé es que la probabilidad acumulada que tiene que haber hasta el punto XA tiene que ser igual a 0,97.
porque en ese punto se está separando la muestra entre el 3% de los mejores y el 97% de los que están más abajo. Esa es la definición del percentil en una distribución normal. Entonces yo estoy buscando la probabilidad que x sea menor que un valor que estoy buscando, que es el XA, y ese resultado yo quiero que sea 0,97. Ahora, si después lo extrapolan a cualquier valor, si yo estuviésemos hablando del 15% de los más eficientes, ahí sería 0,85. Si fuera la mitad, 0,50. ¿Ya? Entonces depende de las muestras, el valor que yo estoy separando los grupos. En este caso es 3. El 3 mejor es hasta el 0,97. ¿Cómo lo resolvemos? Nosotros podemos normalizar y decimos que esa probabilidad que x sea menor que xa igual 0,97, lo normalizamos a z. Entonces decimos la probabilidad que z sea menor que el xa, le restamos promedio y lo dividimos por desviación estándar, que es 6, y eso tiene que ser 0,97. Ahora, esa probabilidad que nosotros andamos buscando, nosotros ahora lo que podemos hacer es encontrar la relación inversa. Entonces, voy a sacar esa probabilidad, la saco, entonces me va a quedar que z, o sea, me va a quedar x menos 100, xa menos 110 dividido por 6, tiene que ser igual al valor z que hace que mi probabilidad acumulada sea 0,97. Entonces lo que tengo que hacer yo ahora es ir a una tabla normal, buscar la probabilidad acumulada 0,97 y buscar cuál es el valor que me da 0,97. Entonces me voy a ir a mi tabla. Yo lo que busco es el 0,97 de probabilidad, que es lo que está dentro de la tabla. Y el 0,97, el más cercano, ocurre cuando el z toma el valor de 1,88. Cuando z toma el valor de 1,88, la probabilidad acumulada es 0,9699. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que colocar ahí ahora. ¿Ya? Es el z que me da la probabilidad acumulada 0,97. 1,88. Entonces, yo saco esto que está acá adentro, saco esa probabilidad, me quedo solamente con el percentil que ando buscando y lo igualo a 1,88, que era el z que me da la probabilidad acumulada de 0,97. Ahí despejo y me queda que el percentil o el valor que me va a separar al 3% de los mejores versus el 97 que está abajo, da que el valor final es 121,28. Y este caballero, el señor Pérez, obtuvo 125. Por lo tanto, tiene razón. Él está en el grupo del 3% mejor, porque está sobre el 121,28. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta cuando se trabaja con percentiles. ¿Ya? Esto es lo que tienen que saber realizar. Yo busco la probabilidad que x sea menor que el percentil buscado y eso tiene que ser igual a la probabilidad acumulada. Y luego mecánicamente se calcula la probabilidad que z sea menor que, toman el xa, le restan promedio, lo dividen por desviación estándar y lo igualan a lo que ustedes están buscando. En este caso era el 97%, que es lo que me separa al 3% mejor del 97% que está más abajo. Entonces, el puntaje que marca el percentil 97 finalmente es 121. El caballero, señor Pérez, tenía la razón. Como el señor Pérez obtuvo 125, sí está dentro del 3% de los empleados más eficientes. Bien, estos son ejercicios que podrían haber sido ejercicios del control. Revisen todos los ejercicios que ha hecho Catalina, que también están en el nivel de control
y los que realizamos las primeras clases. ¿Ya? Si tienen alguna consulta o duda en un ejercicio, por favor pregúntenmelo. Yo terminando acá, les voy a subir a plataforma estos ejercicios para que después los puedan realizar nuevamente. ¿Bien? El control dice, no, control solamente es las tres variables aleatorias continuas que mencionamos acá. ¿Ya? Intervalos de confianza van a ser evaluados en la prueba 2 con test de hipótesis. Acá solamente nos concentramos en las variables aleatorias. ¿Ya? Sí, el video cuando tenga el link se los voy a subir, así que va a estar disponible. ¿Ya? Voy a cortar formalmente la grabación de la clase. Si tienen alguna duda también lo pueden hacer ahora. Así que gracias por su asistencia y buenas noches a todos.